Bueno, hermanos, buenas noches. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Para todos aquellos que van a ver por medio de nuestro canal de YouTube, pues de Facebook, les abrazo en el amor del Señor y les saludo con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los hermanos están en las congregaciones haciendo las reuniones. Nosotros por motivos que no vienen al caso, o que vienen al caso, pero no queremos exponerlos, vamos a hacer una predicación en esta noche para no dejar de predicar la palabra del Señor. Un abrazo grande a todos los hermanos de la congregación, especialmente a nuestro hermano Nicolás, la hermana Andrea. Estemos orando por ellos, hermanos. Y bueno, y también un saludo a todos los que nos ven por Facebook. Alabado sea el Señor. Gracias le doy al Señor una nueva oportunidad que tengo para poder trazar la palabra del Señor. Me ven demasiado abrigado, ¿no? Bueno, hace un poquito de frío, ¿no? Y mi esposa me dice que es demasiado exagerado, ¿no? Pero bueno, yo soy así. No quiero parecer ridículo. Traté de ponerme lo más prolijo posible, pero bueno, el Señor conoce, el Señor sabe. Bueno, amados del Señor, saludo para todos, un abrazo para todos ustedes, hermanos. Los amamos mucho, los abrazamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando siempre que se encuentren todos ustedes bien, ¿no? Muy bien, perfectamente bien, ¿no? Y bueno, deseándole lo mejor a cada hermana y a cada hermano que van a escuchar esta predicación, de donde quiera que la escuchen, ¿no? Saludo a los hermanos que están en las provincias, a los países limítrofes, y donde quiera que llegue esta predicación, a todos los hermanos en Cristo, un abrazo fraternal. Y bueno, y usted quiere suscribirse a nuestro canal, usted puede hacerlo, Pastor Ramón Encina, la última trompeta. Usted ahí entra y usted va a poder apreciar todas las predicaciones, enseñanzas, cultos que tenemos allí. Usted pueda aprender más de Cristo, más del Señor, ¿no? Nuestro ministerio es el ministerio de la palabra, ¿no? Bueno, agradezco al Señor. Vamos a empezar con una oración pequeña. Si usted quiere que oremos por alguna necesidad que usted tiene, usted puede mandarme por mensaje. Escriba un mensaje ahí en el Facebook, ahora que está mirándolo en directo, usted y nosotros vamos a orar por usted, nos comprometemos a orar por usted en la iglesia, hermano. O si quiere hacer alguna pregunta, también después, a lo último, vamos a dar lugar para que cualquier hermano pueda hacer alguna pregunta. Bueno, amado, vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Muchas gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias te damos, Señor, por cuanto tú, Señor, has permitido, Señor, que en esta noche podamos, Señor, estar predicando tu palabra por medio de Facebook. Señor, gracias por todos los hermanos y hermanas que van a estar conectados, Padre. Oh, Señor, te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, gloria al nombre del Señor. Estoy meditando un tema que quisiera compartirlo con todos ustedes. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo de Gálatas, en Gálatas capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Gálatas capítulo 2. Y dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 2, ¿no? Gálatas. Dice en el versículo 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, ¿no? Y
Y el 8 dice, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también para mí para con los gentiles. ¿Vio? Entonces acá habla de dos cosas. Habla de que a cada uno se le dio el Evangelio. A uno se le dio el Evangelio de la circuncisión y a otro se le dio el Evangelio de la incircuncisión. Fíjese, ¿y qué querrá decir esto? Eso que queremos compartir con ustedes. El Evangelio de la circuncisión y el Evangelio de la incircuncisión. Y también vemos que a los dos se les fue dado el apostolado, ¿no? Ahora, el apostolado a Pablo se lo dio, como la palabra de Dios bien nos dice a nosotros, se nos dio el Señor Jesucristo resucitado. Porque acordémonos que el Cristo resucitado se le apareció a Pablo camino a Damasco, ¿no? Y bueno, camino a Damasco vio una luz resplandeciente y bueno, y ahí el Señor tuvo una palabra con Saulo de Tarso, que después llegó a ser el apóstol Pablo. Y el apostolado que recibió Pedro, lo recibió de Cristo Jesús, ¿no? De aquel que vino hace 2000 años atrás y que caminó durante 33 años y medios en este mundo. El Cristo resucitado no fue el que lo apartó a Pablo, que sí, mire la confusión que le pongo, que sí, pero sabemos que porque este Cristo Jesús murió, pero resucitó. Pero en el momento que Pedro recibió el apostolado, lo recibió por medio de Jesús de Nazaret, o del Cristo, de Jesucristo, perdón, de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el hombre, y Jesucristo es el Espíritu vivificante, ¿no? Entonces acá vemos que los dos fueron apartados como apóstoles por medio del mismo Dios, del mismo Jesús, ¿no? Uno cuando estaba en su humanidad y el otro cuando estaba en su divinidad, o estaba en su resurrección y en su glorificación. Eso se tiene que ver bien, porque acá viene el asunto. Dice, antes por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado a mí y a Pedro el de la circuncisión. ¿Vio? El evangelio de la circuncisión, nosotros tenemos que ver qué contiene, cuál es el mensaje que contiene el evangelio de la circuncisión, ¿no? Para poder nosotros entender, ¿no?, lo que Pedro predicaba, lo que el apóstol Pedro predicaba, ¿no? Y también tenemos que ver el evangelio de la incircuncisión, tenemos que ver qué mensaje tiene el evangelio de la incircuncisión, para poder ver lo que el apóstol Pablo predicaba, ¿no? Él fue el que dijo, si alguien viniere con otro evangelio diferente, sea anatema. Pero eso no lo hizo por medio de Pedro, por lo que Pedro predicaba, porque Pedro predicaba a Jesucristo hombre, ¿no? Él había sido discípulo de Jesús hombre y había llegado a ser apóstol de este Jesús hombre. Fue enviado por este Jesús hombre, ¿no?, ir a las 12 tribus de Israel y predicar el evangelio del reino. Ese fue la encomienda que el Señor le dio a los 12 apóstoles. Entonces, nosotros vemos acá que a Pedro se le fue dado el evangelio de la circuncisión. Entonces, nosotros vemos la circuncisión. La circuncisión es femenino, ¿vio? Es femenino porque es la circuncisión. No es el circuncisión, sino que la circuncisión es femenino, ¿no? Y esta palabra está compuesta por dos partes.
La primera parte es circun, que significa alrededor, ¿no? Y circun y cisión significa cortar, es decir, cortar alrededor, ¿no? Eso es la circuncisión, cortar alrededor. Y nosotros vemos que el Evangelio de la circuncisión, ¿no? Habla de la separación, ¿no? De la separación, porque separamos. Cristo vino a separar, ¿no? Al hombre, ¿no? de la vida pecaminosa que él llevaba o del destino que él tenía, y lo trajo a sí mismo, lo trajo para él mismo. Eso lo hizo Cristo Jesús. Cristo vino a separar al hombre de su destino final, ¿no? Entre muchas otras cosas, de una vida perecedera, de una vida de enfermedad, de una vida, ¿no? de lujuria y tantas cosas. Cristo lo vino a separar de todo eso, ¿no? Cristo vino a separarlo al hombre de su origen, ¿no? El origen del hombre era el primer Adán, ¿no? Y él lo vino a separar de ahí, ¿no? Y él le quiso dar otro origen, otro comienzo al hombre a través del nuevo nacimiento. Todo eso lo hizo Cristo Jesús, ¿no? Porque Cristo Jesús llevó al hombre viejo, ¿no? a la cruz del Calvario, lo crucificó, murió, fue sepultado, y ahora se levantó una nueva creación. Y ahora esa nueva creación es el Señor Jesucristo resucitado. Entonces nosotros vemos que el Evangelio de la circuncisión es el Evangelio que predicaba el apóstol Pedro, y el Evangelio de la incircuncisión predicaba el apóstol Pablo. Entonces, fijémonos ahí por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 3. 4:3 de Gálatas. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el primer versículo. También, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Bajo la enseñanza. El mundo nos daba una enseñanza. Éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Esta palabra rudimentos, ¿no? Como vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 6, ¿por qué vamos a hablar de los rudimentos si estamos hablando del Evangelio de la circuncisión? Para poder entender el Evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión tenemos que ir a los rudimentos. Entonces Pablo dice así, dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, ¿no? de la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si a la verdad Dios lo permite. Pero tenemos que leer en la versión 1960, que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. Y acá Pablo, en la vieja versión 1909, dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo. Entonces, ¿qué son los rudimentos? Los rudimentos son la palabra del comienzo. Es una enseñanza que no tiene profundidad. Es una enseñanza básica. Es una enseñanza que nos prepara a nosotros para poder desarrollar luego, ¿no? la enseñanza que nos va a permitir a nosotros, ¿no? manifestar la vida del hombre nuevo, manifestar la vida de Cristo resucitado. No es que los rudimentos no sirven, ¿no? Los rudimentos sirven, no son necesarios, porque encima del fundamento
uno pone los rudimentos, pone las primeras enseñanzas, ¿no? Pero Pablo le decía acá a los hermanos de Hebreo, a los hebreos dice, dejando, voy a leer en 1960, por tanto dejando a los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Vio? ¿Y a qué Cristo se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a Jesucristo. ¿No? Jesús vino con una enseñanza, ¿no? Para Israel, para la iglesia, para los discípulos, para aquellos que estaban creyendo en él en el comienzo. Pero él vino con esa enseñanza. Era una enseñanza básica, ¿no? Una enseñanza que le iba a permitir a ellos ser llenos del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas. Era una enseñanza que, si bien no era una enseñanza profunda de las Escrituras o profunda de la voluntad de Dios, agradable y perfecta, era una enseñanza que le iba a permitir a ellos, ¿no? Alcanzar una madurez, alcanzar, ¿no? Esa enseñanza le iba a permitir a ellos alcanzar a entender, ¿no? Que ellos eran pecadores y que ahora ellos son hijos de Dios. Y que Él vino por medio de la enseñanza, Él les enseñó a ellos que si ellos lo seguían a Él, si ellos eran discípulos de Él, ellos tenían que manifestar conductas, ¿no? Pensamientos y sentimientos diferentes a lo que ellos tenían, a lo que ellos habían recibido por medio de las enseñanzas que le habían dado los fariseos y los saduceos, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, nosotros sabemos que el apóstol Pablo no estuvo con Jesucristo, que el que estuvo con Jesucristo fue el apóstol Pedro, y Pedro recibió esa enseñanza. ¿Qué recibió Pedro? No, él recibió, como dice acá, los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿no? Y Cristo le enseñó, y el Padre le enseñó a Pedro, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, ¿no? Que Él iba a morir en la cruz del Calvario a dar su vida en rescate de la nuestra, ¿no? Que por medio de este Jesús que había venido, que este Dios encarnado, ¿no? El hombre que creyera en Él podía ser salvo, podía alcanzar la salvación, la vida eterna, la justificación, el nuevo nacimiento, ¿no? Eso es lo que le hablaba Jesús a sus discípulos, pero ellos no podían entender la palabra que Jesús les hablaba a ellos. No, hay muchas cosas que ustedes no entienden ahora que la van a entender más adelante, le dijo el Señor a ellos. ¿Cuándo la iban a entender? Cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. No, cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, muchas palabras que Jesús les habló a ellos, no la entendían, porque todavía no había venido el Espíritu Santo a morar en ellos. Sabemos que el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes en Hechos capítulo 2. Bueno, entonces relacionamos, ¿no? a Jesús Cristo, con las palabras del comienzo, con los rudimentos, ¿no? Y después vemos que la perfección vino por medio del Cristo resucitado, porque Él llegó a ser perfecto en la resurrección, ¿no? En la crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y glorificación. Él vino a ser perfecto, el Señor Jesucristo resucitado. Y este Señor Jesucristo resucitado le vino a dar al apóstol Pablo el Evangelio de la gracia. Y el Evangelio de la gracia tiene la capacidad de que nosotros, ¿no?, lleguemos a la perfección. Por eso Pablo dice, dejando la palabra del comienzo, como dice acá, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿no? Cristo enseñó rudimentos, Cristo Jesús,
¿no? Y el Cristo resucitado, ya Él enseñó una palabra que nos iba a permitir a nosotros a llegar al perfeccionamiento, ¿no? Para esto hay mucho que decir, mucho que decir. Entonces, ¿qué está diciendo usted, pastor? Que cuando Pablo dice que el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión, usted está diciendo que son dos evangelios diferentes. Uno es para los judíos y el otro es para los gentiles. Sí, estamos diciendo eso, pero no son dos evangelios, son un evangelio solamente, ¿no? Porque nosotros también necesitamos la palabra del comienzo. Vio que nosotros decimos que nosotros tenemos que ir al comienzo. Tenemos que ir al comienzo para poder nosotros, ¿no?, fundamentar la iglesia. ¿Dónde fundamentamos la iglesia? Nosotros fundamentamos la iglesia en la palabra del comienzo, es decir, en los rudimentos, ¿no? Ahí fundamentamos la iglesia. Ahí, como dice acá, la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué enseñó Cristo? Entonces, ahí vemos. Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. ¿Por qué no? Porque nosotros ya nos hemos arrepentido, ¿no? Nosotros ya hemos tenido un cambio de mente, eso significa arrepentimiento. Nosotros no podemos hablar siempre del arrepentimiento, porque nosotros ya tuvimos un cambio de mente, ¿no? Y de obras muertas. Ya no podemos nosotros estar predicando lo que hemos hecho antes de ser cristianos, ¿no? De obras muertas, de obras que en vez de exaltar, ¿no?, la divinidad de Cristo, en vez de exaltar el nombre del Padre, ¿no?, lo único que hacíamos nosotros era pecar, pecar y pecar. Las obras muertas. ¿Obras muertas por qué? Porque la vida que llevábamos antes no producía nada para Dios. Era una vida estéril, que no producía fruto para Dios. Entonces eran obras muertas, ¿no? Pero Jesús habló sobre eso. Esa es la doctrina de Cristo. Cristo nos enseñó a nosotros, a la iglesia, ¿no?, el fundamento del arrepentimiento. El fundamento del arrepentimiento, ¿no? Que aquellas personas que recibían el evangelio de la cruz, ¿no?, o la palabra de la cruz, esa persona tenía un cambio de mente. Se arrepentía porque recibía, ahora él se veía como un pecador, lamentaba su condición y aceptaba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ya ahí su mente empezó a cambiar, ¿no? Entonces, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿no?, y de la fe en Dios. Ahí tenemos para leer en el capítulo 9:14 de Hebreos. 9:14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Vio? La sangre de Jesús tenía el poder de limpiar, la sangre de Jesús, no de Jesucristo, perdón, de Cristo Jesús, tenía el poder para limpiar la conciencia, ¿no?, de los hombres, de los hombres que crean en Él, ¿no?, para poder servir a Dios. La sangre de Jesucristo, de Cristo Jesús, ¿no?, de aquel que vino hace 2000 años atrás. Porque el Jesús que hoy es el Señor Jesucristo, Él no tiene sangre, ¿no? Él tiene una vida espiritual, una vida eterna. Él derramó su sangre. La sangre que estaba en Cristo Jesús fue derramada, ¿no? Y ahora Cristo se resucitó sin sangre, ¿no?, en su cuerpo. Su cuerpo no es sostenido por la vida de la sangre, sino por el Espíritu, por la vida espiritual que Dios le dio al Hijo, y entonces hoy el Hijo de Dios se sostiene por medio de la vida del Padre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el
El Evangelio o la palabra de la cruz nos habla de estas cosas. Eso es el rudimento. La palabra de la cruz es el rudimento. Y la palabra de la cruz nos hace saber a nosotros que Jesucristo, Él derramó su sangre, ¿no? Para limpiar nuestros pecados, para borrar nuestros pecados y para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, para servir al Dios vivo. Entonces nosotros no tenemos que, ¿no? Tratar de limpiar de malos pensamientos o de malas obras, porque nosotros ya hemos sido limpiados de eso. Entonces ahora tenemos que ir al perfeccionamiento, ¿no? Ya no vamos a los rudimentos, tenemos que ir al perfeccionamiento, pero tenemos que entender cuál es el rudimento. El rudimento es ese, ¿no? Predicar la palabra de la cruz. La Iglesia se fundamenta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Ahí se fundamenta la Iglesia, pero en ese mismo fundamento está la resurrección de Cristo Jesús. Está la resurrección, porque Cristo no solamente murió, sino que resucitó. Y ese es el fundamento de la doctrina de Cristo, ¿no? Entonces, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Vio? No podemos, nosotros estamos luchando con la duda, siempre con la duda. Si somos hijos de Dios, si Dios está con nosotros, si yo soy pecador, si yo soy una persona elegida, si soy un sacerdote, si no lo soy. No podemos estar en la duda, sino que tenemos que la palabra de la cruz, ¿no? La palabra del comienzo a nosotros nos hace ver que nosotros ahora somos de la fe, ¿no? Porque nosotros ahora entendemos que el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces nosotros creemos a Dios en todo lo que Él dice, ¿no? Ya no tenemos duda de la palabra del comienzo. Y sobre esa palabra del comienzo, si Dios dice que yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Si Dios dice que yo he muerto con Cristo como pecador, entonces yo morí como pecador. Esa es la palabra del comienzo, ¿no? Ese es el rudimento. Y ese rudimento vino por medio de Jesucristo, de Cristo Jesús, de aquel que vino y se encarnó y vivió 33 años en la tierra, ¿no? Ese Cristo Jesús, ¿no? Él tenía la palabra del comienzo de una nueva era, de una nueva época, de una nueva dispensación. Con él vino, ¿no? Entonces, Pablo dice, aquel que lo apartó a Pedro para el apostolado de la circuncisión, ¿no? De la palabra del comienzo, así también a mí me apartó. Dice, a mí me apartó también el mismo hombre, pero este resucitado, me apartó para el evangelio de la incircuncisión, ¿no? Entonces, ahora vemos nosotros, ¿no? Y entendemos. Ahí en Gálatas 4:9 dice, mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocido de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en las cuales queréis volver a vivir? ¿No? ¿Cómo? Ustedes empezaron por la fe y ahora van a terminar por la carne, ¿no? Fíjese, porque la iglesia de Jerusalén, ellos fue antes que la iglesia de Antioquía. Entonces ellos tuvieron la palabra del comienzo, ¿no? Antes que la iglesia de Antioquía apartara a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual el Señor le había llamado. Ellos fueron primero, ellos predicaban la palabra del comienzo. Y en esa predicación, ¿no? Ellos predicaban que Pedro predicaba cómo el Señor Jesús se le había aparecido a él, ¿no? Y cómo en un lienzo habían animales inmundos y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, no, Señor, a mí no ha entrado nunca cosa común e inmunda, nunca he comido eso.
Y por 3 veces el lienzo se le bajó y después se fue y ya no apareció más. Después Pedro cuenta de que cómo unos hermanos vinieron a buscarlo, ¿no? para ir a la casa de un hombre que se llamaba Cornelio, ¿no? Y Cornelio lo mandó a llamar a Pablo por mandato del Señor para que Pedro viniera y le hablaba de la palabra del comienzo. Y cuando Pedro les habló de la palabra del comienzo, miren lo que le habló Pedro a ellos. Era en el capítulo, ya le digo, hermano. Cuatro creo que es. En Hechos, en el capítulo estoy buscando la palabra del comienzo, ¿no? Mire usted, yo pensaba que era el capítulo 4, pero no. En el 9, la conversión de Saulo. No lo puedo encontrar en la Biblia antigua. Voy a ir a la Biblia nueva, a la 1960, hermano. Estoy en hebreo. Usted también puede ir buscando donde la Escritura nos habla a nosotros de Cornelio, cuando el apóstol Pedro le fue a ver a Cornelio. Tal vez capítulo 7, no. Después de la muerte de Esteban fue, o no, o antes. Ananías y Zafira. Miren, haberme olvidado yo el versículo de Cornelio. En el capítulo 10. En el capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿No? Después de la conversión de Saulo. Fíjese que ahí cuenta, para que usted pueda ver, ¿no? Pueda ver el mensaje de la incircuncisión que predicaba Pedro, ¿no? Este mensaje. Y Pedro, cuando fue a verlo a Cornelio, le predicó. Y en el versículo 26, más Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre, cuando Cornelio le quiso adorar. Y hablando él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y le dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse y llegarse a extranjeros. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. ¿Vio? Ahí Dios le estaba haciendo ver a Pedro sobre el logro de la cruz, lo que la cruz había logrado, que dice que la cruz, la sangre de Cristo Jesús había limpiado, ¿no?, a aquellos que eran inmundos, ¿no?, aquellos que él estimaba que eran inmundos, la sangre. Él estaba predicando del Evangelio de la cruz, ¿no? Y dice, por lo cual llamado he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente, y dijo Cornelio, tu oración es oída, y tu limosna han venido en memoria y en presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de Simón el curtidor, junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envía a ti, y tú has hecho bien en venir.
Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, fíjese lo que predicaba Pedro, ¿no? Dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Y envió Dios a la casa de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta el bautismo de Juan, que Juan predicó, cuando a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios por el Espíritu Santo y la potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. ¿Vio cómo predicaba él a Jesús de Nazaret, no? Él les anunció a Jesús de Nazaret, ¿no? Que lógicamente que era el Señor Jesucristo, ¿no? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, el cual mataron colgándole en un madero. ¿A quién? Al Señor Jesús, no, a Jesús de Nazaret. A este Dios levantó Dios al tercer día, ¿no? Ahora ya no era Jesús de Nazaret, sino que ahora es el Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia. A este levantó Dios al tercer día, que apareciese manifestado, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos, bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyeren, reciban perdón de pecados por su nombre. ¿Vio? Todos los que creyeren. ¿Vio? No dice todos los que se arrepintieran, sino todos los que creyeren. Todos los que creyeren reciban el perdón de pecado. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaban los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían hablando en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, como también nosotros? Y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces el evangelio de la circuncisión es esto, ¿no? El evangelio de la circuncisión no es la ley, no es la ley. El evangelio de la circuncisión es el evangelio del comienzo, que comenzaron a predicar los judíos que tenían su centralidad en Jerusalén. Los apóstoles que caminaron con el Señor, los apóstoles del reino, ¿no? Y ahí se cumplió la profecía que Jesús le había dicho a Pedro, que dice: y te daré las puertas, las llaves del reino de los cielos, ¿no? Y quiere decir que Pedro abrió, ¿no? Con esa llave abrió, ¿no? Extendió, por así decirlo, abrió la puerta, y se extendió, la salvación se extendió a los gentiles, ¿no? Y el evangelio de la circuncisión fue predicado a los gentiles también. Pero la circuncisión no es la que está mencionada en la ley de Moisés, sino que la circuncisión era la separación, ¿no? Del hombre condenado, del hombre destinado al infierno y al lago de fuego. Ahora fue separado de ese destino por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la oportunidad de separarse de ese destino, salir de ese camino de condenación y venir a un camino de vida. Entonces relacionamos, ¿no?, el apostolado o la circuncisión con la palabra que habíamos leído ahí en Hebreos, en el capítulo 6. Otra vez lo tengo que buscar, discúlpeme, hermano. 6, versículo 1 de Hebreos.
Hebreos 6:1. Dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esos rudimentos predicaban los apóstoles del reino. Ellos predicaron los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿no? Del arrepentimiento, dice. Y vamos camino a la perfección. Dice, dejando la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y ahí entra el ministerio del apóstol Pablo. Ahí entra el apostolado de Pablo, ¿no? El apostolado de Pablo permite que aquellos que han sido salvados por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, esas personas puedan alcanzar el perfeccionamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos nosotros el crecimiento en un cristiano? Depende de su apostolado, ¿no? Depende de la palabra del comienzo o de la palabra que lo lleva al perfeccionamiento, ¿no? La palabra que nos lleva a nosotros al perfeccionamiento es el Evangelio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no nos habla a nosotros, ¿no? A partir de nuestro nuevo nacimiento. Nos habla de la cruz. Él nos habló de la cruz, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios. Sabemos que en todas las iglesias él predicaba lo mismo. Pero Pedro no tuvo la revelación que tuvo el apóstol Pablo. No, por lo menos él no lo da a entender a través de sus cartas, sino que él escribió con respecto a lo que Pablo predicaba. Dice, hay muchos indoctos que tuercen las profundidades que Pablo predican, ¿no? Lo cual le resulta para condenación, torcer las escrituras o la revelación que Pablo tenía, ¿no? Él consideró al apóstol Pablo, ¿no? Mayor que a él mismo, ¿no? El apóstol Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque él había alcanzado una iluminación y una revelación mayor que Pedro. Pedro llegó hasta la cruz. Él predicó el evangelio de la cruz. Pedro, él predicó a Jesús hombre, a Jesús crucificado, muerto y sepultado, ¿no? Y Pablo empezó a hablar del Cristo resucitado, el apóstol Pablo, de la nueva creación. Y ahora el apóstol Pedro nunca habló de una nueva creación. El apóstol Pedro nunca habló así abiertamente, claramente de la nueva creación, sino que daba a entender, ¿no? Que aquellos que recibían a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón y lo declaraban con su boca, esa persona alcanzaba la salvación, ¿no? Él predicaba que los gentiles, ahora que la sangre de Cristo no solamente fue beneficiosa para los judíos, sino que ahora también fue beneficiosa para todos los que no eran judíos también, para aquellos que creían. Ese es el evangelio del comienzo, el evangelio de la circuncisión. Fíjese lo que predicaba, lo que dice el apóstol Pablo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y entonces vamos a Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Vio? Nos pueden engañar conforme a los rudimentos del mundo, a la forma del mundo, ¿no? Bueno, el mundo, para poder ayudar al hombre, ellos tienen muchas ciencias, ¿no? Como la psicología, como la psiquiatría, y bueno, y después están las religiones del mundo, ¿no? Que los llevan a los hombres a sanar sus dolencias aún físicas, mentales, espirituales, por medio de la adoración a los ídolos, por medio de consultar a los espíritus de los muertos, o por medio de consultar a los espíritus demoníacos, ¿no? El mundo tiene su forma, ¿no? Para poder
llevar a las personas a alejarse de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos hace ver y nos dice, mirando que ninguno se engañe por filosofías, ¿no? La filosofía es algo que el mundo valoriza mucho. Eso es hasta donde yo entiendo. La filosofía comenzó en Grecia, tal vez comenzó antes, ¿no? Los filósofos griegos, ¿no? Que ellos cultivaban el desarrollo de la mente y del cuerpo, ¿no? Hacían del cuerpo un santuario. Bueno, y dice con vanas sutilezas, artimaña, ¿no? Que no, vanas es que no se logra nada con esas formas. Con vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, ¿vio? Como así. Estas enseñanzas filosóficas, que no producen nada, ¿no? Esto es conforme a las tradiciones de los hombres, conformes a los elementos del mundo, ¿no? Y no según Cristo. En cambio, según Cristo, ¿sí? La necesidad que nosotros tenemos para ser felices, para ser completados como hombres maduros, nosotros necesitamos la filosofía, entre comillas, o el mensaje del Evangelio. El Evangelio es lo que a nosotros nos va a permitir a nosotros desarrollarnos, ¿no? Para una esperanza viva, aún después de esta vida, ¿no? Entonces dice Pablo, mirá que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Habita, no dice habitaba. Habita, quiere decir en Cristo, en el Señor Jesucristo, en el Cristo resucitado. Dice, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, que todo Dios está en Cristo. ¿Vio? Corporalmente está allí. Y en Él estáis completo, ¿no? Es decir, que no necesitamos nada. Nuestra fe nos lleva a creer la palabra de Dios. Entonces, cuando dice que en Él nosotros estamos completos, entonces no necesitamos nada fuera de Cristo. Nosotros, si somos cristianos, entonces no necesitamos adorar a las imágenes, no necesitamos las filosofías de los hombres, no necesitamos las formas, las sutilezas, ¿no? Que tiene el mundo, no, porque en Cristo estamos completos. En Cristo nosotros hemos cambiado nuestro destino. Nuestro destino era el infierno y la condenación eterna, pero ahora hay una esperanza de vida eterna. En Cristo hay una esperanza de vida eterna, ¿no? Porque nosotros cuando estábamos sin Cristo, nosotros no teníamos esperanza de vida eterna. Nosotros decíamos, bueno, morimos y ya se termina todo, pero no se termina todo, ahí comienza todo, ¿no? O comienza una vida en el infierno, una existencia en el infierno y una vida eterna con Dios. Ahora, aunque la vida eterna nosotros ya la comenzamos acá con el Señor Jesucristo, por la fe, todo eso se hace por la fe. Ahora, porque en Él estáis completo, dice, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir que Él es la cabeza de todo poder, de todo señorío, de todo rey, de todo. Él es la cabeza de todo. Cristo, el Señor Jesucristo, resucitado, ¿no? Él es la cabeza, ¿no? Él tiene el gobierno de todo. Y si todavía no lo vemos a eso, pero cuando el Señor venga se va a establecer ese gobierno literalmente. Hoy por fe nosotros declaramos que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, ¿vio? De todo poder que hay en este mundo, Cristo es la cabeza. Esto va a cumplirse en el futuro literalmente. En el cual también soy circuncidado, de circuncisión no hecha a mano. Nosotros somos circuncidados, pero no en la carne, no hecha a mano, con el despojamiento del cuerpo del pecado. ¿Cuándo fuimos circuncidados? Cuando nosotros nos despojamos del cuerpo de pecado. ¿Dónde nos despojamos del cuerpo de pecado? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Cristo murió, Él destruyó el cuerpo de pecado para que no sirvamos más al pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 6, si usted quiere leer. Entonces, ahí fuimos circuncidados. ¿Quién fuimos?
el hombre viejo. La vida vieja fue circuncidada, el cuerpo de pecado fue ahí cortado, ¿no? Para siempre, ¿no? Con el despojamiento del cuerpo de pecado de la carne es la circuncisión de Cristo. Sepultado juntamente con Él, nosotros hemos, nuestra vida vieja, nuestro primer nacimiento, nosotros hemos muerto y ahora fuimos sepultados juntamente con Cristo. Nosotros morimos cuando Cristo murió. No es que vamos a morir de nuevo, nosotros no vamos a morir. Si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, usted no puede pensar que va a morir. Usted tiene que tener una esperanza de encontrarse con el Señor, de encontrarse con Dios. Después de que salgamos de este cuerpo, nuestro espíritu va a salir de este cuerpo, nuestra alma va a salir de este cuerpo. El cuerpo solamente es un envase, ¿no?, que fue tomado de la tierra y a la tierra tiene que volver. Pero lo que es de Dios vuelve a Dios. Y nosotros somos creación de Dios y también somos hijos de Dios. Entonces, nosotros no vamos a morir, nosotros ya hemos muerto, nuestro primer nacimiento que tuvimos, nosotros ya hemos muerto con Cristo cuando Cristo murió. Y fui sepultado cuando Cristo fue sepultado. Entonces, por eso yo no puedo ser sepultado. Lo que va a ser sepultado va a ser mi cuerpo físico, pero yo no. Usted no va a ser sepultado. Usted que creyó en Dios, que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no va a ser sepultado. Usted no va a habitar, a estar en una tumba, ¿no?, ni en un nicho. Usted no va a estar ahí. Usted va a estar con Dios. Si usted realmente cree en Dios, si usted le recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos predicando los rudimentos. No, estamos predicando los rudimentos. No, sepultado juntamente con Él en el bautismo. No, ¿dónde fue bautizado Cristo? En la muerte. Romanos capítulo 6, versículos 5 o 4. ¿No? Fuimos bautizados en su muerte, dice. Entonces, sepultado juntamente con Él en la muerte. Usted fue, como cristiano, como hijo de Dios, usted fue bautizado en la muerte de Cristo. Que su vida vieja, su hombre viejo, su cuerpo de pecado fue bautizado en la muerte de Cristo, en el cual también resucitaste con Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él, por la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿No? Y a vosotros que estabais muertos en delitos y en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonando todos vuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Vio? Este es el evangelio del perfeccionamiento. ¿No? Nosotros ahora hemos sido resucitados como una nueva creación. Usted es una nueva creación. Usted antes era un pecador igual que yo, pero ahora no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. La vida de Dios está en él. Eso dice Primera de Juan. Bueno, y ahí, hermano, en eso nosotros nos tenemos que identificar, ¿no? Pero volviendo a lo que estábamos hablando, sobre el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de la circuncisión, eso habla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que predicaba el apóstol Pedro. Vamos a leer alguna de sus cartas del apóstol Pedro, a ver dónde nos lleva el apóstol Pedro. Que el apóstol Pedro escribió 2 de las cartas del Nuevo Testamento, que él envió a los judíos, ¿no? Perdón, hermano, me equivoco del libro. Pedro. Fíjese en el capítulo 2, versículo 4. Acerquémonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que de los
la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque todos tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, la cual fueron también destinados. ¿Vio? Entonces, acá el apóstol Pedro nos está haciendo ver que Cristo Jesús era la piedra donde se iba a edificar la iglesia. Porque acuérdense que Jesús le dijo a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les preguntó, ¿no? Y uno decía, bueno, algunos dicen que tú eres Elías y otros que eres Jeremías o algunos de los profetas. Y se dio vuelta el Señor Jesucristo, dando un giro de 180 grados, y los encaró y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y quedaron así como sin saber qué decir. Y Pedro le dijo, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Simón, ¿no? Y que esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta piedra, ¿no?, edificaré mi iglesia. Entonces ahí Pedro significa Petros. Y piedra, cuando dice y sobre esta piedra, ahí la palabra griega no es Petros, sino es Petras. No, sobre esta Petras, sobre mí mismo, ¿no?, edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Pero esta Petras fue rechazada por los edificadores, por los judíos, fue rechazada, pero para nosotros es preciosa, ¿no? Y sobre esta piedra, sobre Jesucristo, que es Él es la piedra sobre la cual la iglesia es edificada, sobre Jesucristo resucitado, ¿no?, es edificada la iglesia, ¿no? Nosotros somos edificados ahí, somos puestos ahí, ¿no?, sobre esa Petras. No digo piedra porque puede referirse a Pedro, porque Pedro también significa piedra, no, pero Pedro significa Petros, una piedrita separada, ¿no? Una piedrita separada, eso significa Pedro, ¿no? Pero Petras, ¿no?, ya es una roca firme, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, eso es algo que a nosotros nos causa gozo, porque la iglesia está sostenida por el Señor Jesucristo resucitado y no por ninguna religión u organización hecha por los hombres. Bueno, gloria al nombre del Señor. También podíamos leer, leímos en Colosenses 2:20, dice, pues, si soy muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo sometéis a ordenanzas, tales como no manejen, nos gusten ni aun toques, los cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo? Es decir, que no se pueden mantener esas cosas, no poner órdenes, ordenanzas, estatutos y mandamientos que los hombres tienen que cumplir. Eso no se puede mantener. Llega un momento que el hombre se cansa y manda todo a pasear, ¿no? Y esto es en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombre. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y en culto voluntario y humildad, en el duro trato del cuerpo, no en alguna honra para la saciar de la carne, no, porque la carne quiere más de eso, porque la carne se exalta a sí misma, cumpliendo mandamientos, cumpliendo ordenanzas, estatutos. El hombre que los cumple es engrandecido, es puesto sobre otros hombres. Pero con Cristo no es así. No, con Cristo nosotros no tenemos que los cumple. Sí, que los cumple, no aparentemente, pero en su corazón, en su interior, Él no los cumple. ¿Por qué? Porque no ama esas cosas. No, eso no es, solamente busca solamente el beneficio. Bueno, y por lo tanto no es transformado, no en lo interior, sino que lo que es cambiado es lo exterior. Bueno, entonces ahí leímos en el 2:20, ¿no? Pues si soy muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como vivieras en el mundo sometéis a ordenanzas? Si nosotros hemos muerto con Cristo, nosotros y hemos resucitado con Cristo,
Entonces nosotros no tenemos necesidad de someternos a mandamientos, a ordenanzas, a estatutos puestos por los hombres de las religiones o de las denominaciones. Nosotros ahora hemos resucitado con Cristo. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso nos enseña el Evangelio, no el Evangelio del comienzo, sino que nos enseña el Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, el Evangelio del perfeccionamiento. No, porque si nosotros queremos ser perfeccionados, no tenemos que someternos a mandamientos y a doctrinas de hombre, sino que nosotros tenemos que, para llegar al perfeccionamiento, nosotros tenemos que aceptar, ¿no?, la enseñanza, la doctrina, ¿no?, la instrucción que el Señor le dio al apostolado. ¿Qué apóstol? Al apóstol Pablo, porque él es nuestro apóstol. Acuérdese que él es el apóstol de la incircuncisión, ¿no? Él es el apóstol de los gentiles, maestro, apóstol y predicador de los gentiles. Él es nuestro apóstol. Porque la única manera que nosotros podamos llegar al perfeccionamiento, a la madurez, a manifestar el carácter, a manifestar la vida de nuestro Señor Jesucristo, es por medio del perfeccionamiento. Y el perfeccionamiento a nosotros nos saca a nosotros de la carne y nos lleva al espíritu. Nos saca del alma no santificada y nos lleva a nosotros al espíritu y a un alma santificada por la palabra, ¿no? Es decir, que el evangelio de la circuncisión es el evangelio de la cruz, ¿no? Es el evangelio de la cruz, porque aunque fueron judíos de Jerusalén, fueron a predicar a Galacia, que los hermanos que creían, los gentiles que creían en Cristo, ellos tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley, ¿no? Aunque fueron algunos hermanos, pero no fueron enviados por la iglesia de Jerusalén a hacer ese trabajo. Ellos fueron por su cuenta. Fueron hermanos desobedientes, hermanos que estaban en rebeldía, por así decirlo. No, pero Pedro, él dijo, no, a mí Dios me mostró, no, que él no hace acepción de personas, que no llame inmundo a lo que él limpió. Y la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado, de toda maldad, a todos nosotros. Nosotros ya hemos sido limpiados, ya hemos sido santificados por medio del Espíritu del Señor, como lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, y ahora vamos a leer en Hebreos 5, es el que estábamos leyendo, 5:12, donde dice, porque debiendo ser ya maestro a causa del tiempo, tened necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los primeros rudimentos. Nosotros no podemos nosotros no podemos siempre estar hablando que hay que contarse con Cristo crucificado. Nosotros ya no hemos contado con Cristo crucificado. Ya Él llevó a nuestro viejo hombre a la cruz, ya la crucificó, ya la mató, ya la enterró, ya la deshizo en el infierno, porque Cristo fue al infierno por nosotros. No, pero de ahí fue levantado por el poder de Dios. No quedó ahí, al tercer día fue resucitado. Pero ya no resucitó con la vida vieja, ya resucitó con una nueva vida, que es la vida del Padre. Y esa vida nos fue dada a nosotros. Eso es lo que nos dice el Evangelio del perfeccionamiento, el Evangelio de la incircuncisión, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre este tema. Es un tema que recién estamos tratando de presentarles a ustedes. No hay ninguna duda de lo que nosotros hablamos, simplemente que a veces no encontramos las palabras para poder expresarnos correctamente. Pero usted manifiesta en qué evangelio está usted, si está en el evangelio posicional, que es el evangelio de las palabras del comienzo o de los rudimentos. Si usted está en el evangelio de los rudimentos o está en el evangelio del perfeccionamiento. Si usted está en el evangelio de los rudimentos, usted está delante de la cruz. Ahí, mirando usted la cruz. Yo estoy crucificado con Cristo.
Yo morí con Cristo. Cristo me limpió de todos mis pecados. La sangre de Cristo me limpió de toda maldad. Yo soy un hijo de Dios, y así. Pero lo que estamos en el Evangelio del perfeccionamiento, estamos detrás de la cruz. Es decir, cruzamos de la cruz para el otro lado. Y ahí vamos siendo perfeccionados en este camino de santidad, ¿no? Y de temor de Dios, vamos siendo perfeccionados, ¿no? Por medio de las 14 epístolas del apóstol Pablo, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Cuántos hermanos están sin congregarse? ¿No? Eso no es bueno. Eso no es bueno porque la vida va pasando y todo eso tiene su precio con el tiempo, ¿no? Los días cada día son más malos. La maldad se aumenta, ¿no? Nosotros, es decir, cuando decimos nosotros, decimos Dios te necesita. En la iglesia local, donde Él te puso, vuélvete al Señor, ven y ayúdanos, ¿no? A presentar una iglesia gloriosa, una iglesia sin manches, sin arrugas, sin cosas semejantes. Ven, comprométete con tu fe, con lo que tú has creído, ¿no? Haz una declaración de tu fe, ¿no? A través de la vida práctica. ¿Cuál es la vida práctica? Asistir a la iglesia, venir a la iglesia. Bueno, hermano amado, le agradezco al Señor por este programa que Él nos permitió hacer, o que me ha permitido hacer. Y bueno, les abrazo en el amor del Señor y estén orando por nosotros. Y aquellas personas que nos escuchan por primera vez, si quieren suscribirse a nuestro canal, el canal se llama Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. ¿No? Ustedes pueden entrar y pueden suscribirse en nuestro canal, no para hacernos famosos nosotros, ni para recibir algún beneficio de este mundo, sino para que la palabra pueda correr, sino para que la palabra de la cruz corra, para que la palabra del perfeccionamiento corra, que muchas personas puedan escucharlo y que puedan aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿no? El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Gracias por la paciencia que han tenido en escuchar. De saludo al hermano Adrián Salomé. Que el Señor bendiga. Salomone. Perdone, Adrián, no, que me equivoqué el apellido. El Señor te bendiga grandemente. También a mi amigo del alma, a Armando Héctor Díaz. El Señor te bendiga mucho, a vos y a toda tu familia, ¿no? Y también al hermano Jorge Capdevila, que el Señor bendiga grandemente. Alabado sea el Señor. También a la hermana Espíndola, ¿no? Que el Señor le bendiga, hermana amada. A la hermana Estela, a la hermana Andrea Soler, el Señor le bendiga. Y a todos los hermanos. Oren por nosotros, hermanos. Necesitamos sus oraciones, ¿no? Y pues sobre todo le encomiendo que oren por la vida de nuestro hermano Nicolás. El Señor le bendiga a nuestro hermano Nicolás, a su esposa, a su familia. Declaramos bendiciones sobre su vida. Reprendemos, ¿no? Reprendemos todo pensamiento, todo aquello que está en oposición. Y bueno, al hermano Sergio también, ¿no? El Señor bendiga grandemente, ¿no? A los hermanos de misiones, que siempre los llevamos en el corazón. Al hermano Cachito Dépele, que seguramente que está haciendo su programa en esta hora. Que el Señor le bendiga grandemente a nuestro hermano Cacho Abel Dépele. Un abrazo fuerte a mi amigo amado. Y bueno, a todos los pastores, hermanas y hermanos que han sido revelados en este misterio que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Vamos a hacer una oración y ya nos estamos despidiendo. Cierre sus ojos y ore conmigo. Yo voy a orar por usted y usted ore por mí. Señor, te ruego, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por los hermanos que están ahí escuchando. Señor, tú sabes sus necesidades, tú sabes sus apremios, tú sabes, Señor, la condición que ellos tienen. Yo igualmente lo bendigo, Señor, porque tú nos mandaste a bendecir y no a maldecir. Yo les bendigo y lo declaro, Señor, que ellos están en Cristo y que en Cristo ellos tienen asegurado todas tus promesas, Señor. Oh, Señor, ayuda a cada hermano, especialmente a nuestro hermano Nico, a su mamá, a la hermana Andrea, a Timoteo
Señor, bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que mañana podamos, Señor, estar todos juntos alabándote y glorificando tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amado.